Proverbios 2. Proverbios 2, versículo 1. Amén, gloria a Dios. Proverbios capítulo 2, versículo 1. Amén. Dice en el nombre del Señor Jesús: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Tomen sus lugares, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Dice, hermanos, su palabra, dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Y dice: y si inclinares tu corazón a la prudencia, y si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Y dice el versículo 4, hermanos: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Gloria al Señor Jesús. Vemos, hermano, que si no hay, hermano, sabiduría, si no hay, hermano, entendimiento, gloria al Señor Jesús, podemos, hermanos, caminar equivocadamente. ¿Por qué? Porque no hay sabiduría, hermano, de lo que se va a hacer, y no hay entendimiento. Dice su palabra, hermanos, dice el 6, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Gloria al Señor Jesús. ¿Cómo, hermano, podemos tener sabiduría de Dios? Cuando escuchamos su palabra, hermano, cuando se escudriña su palabra, ahí, hermanos, adquirimos la sabiduría y el entendimiento de nuestro Dios. Sí, amén. Gloria a ¿Por qué Dios. dice? Porque Él provee, hermano, de sana sabiduría a los rectos. Y dice que es escudo a los que caminan rectamente. Gloria al Señor Jesús. Ciertamente el Señor es grande, hermanos, en misericordia, en todas las almas, en todas las personas, hermano. En algunos casos que ha habido, hermano, en algunos conocidos, peligro de muerte. Y les digo, es que el Señor dice su palabra que Él no quiere que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. No es porque la persona, hermano, sea buena y diga: el Señor está conmigo y el Señor se agrada de mí. No. Es que el Señor, hermano, no quiere que perezca, porque el día, hermano, que parta de este mundo sin su salvación, sabe, hermano, que ya no hay regreso, ni ya no hay oportunidad para salvación. Por eso el Señor
muchas veces, hermano, a las almas la libra de muerte muy notoria, de accidentes, hermano, porque el Señor, hermano, no quiere que perezca, sino que se dé cuenta, hermano, que el Señor le ha prestado nuevamente la vida, que estuvo a punto de partir, sí, pero el Señor no quiere que perezca. Dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Gloria al Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Dice el versículo 9, entonces entenderás juicio, justicia y equidad y todo buen camino. Gloria al Señor Jesús. Y esto, hermano, no de todos. A todos, hermano, nos podrá el Señor dar varias oportunidades. Quizás, hermano, a otros, los que están caminando, se está caminando, hermano, bien en el camino del Señor, pues también el Señor es un instrumento aquí en la tierra. Por eso el Señor también guarda a sus santos, no nada más, hermano, aquellos que hacen el mal y que el Señor no quiere que perezcan, por si algún día vienen al arrepentimiento. Mas también, hermano, hay santos que están, hermano, en peligro. El Señor tiene misericordia porque también son instrumentos aquí en la tierra. Y amén, gloria a Por Dios. eso Él dice, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Gloria al Señor Jesús. Pero qué bonito, hermano, que tengamos, hermano, la sabiduría, el consejo de Dios. Gloria al Señor Jesús. Hay un versículo aquí en Proverbios 16, hermanos, que dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Gloria al Señor Jesucristo. Vea, hermano, a qué compara el Señor su sabiduría, la inteligencia, hermano, que el Señor nos da. Dice que es mejor adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántas veces, hermanos, los afanes de esta vida nos apartan o nos van alejando del camino de Dios? Por adquirir oro. Es dinero, al final de cuentas, hermano, pues es algo que uno aprecia para su sustento. Pero dice su palabra, hermano, que es mejor adquirir sabiduría que oro preciado. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Su palabra también nos dice que busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia. Dice que todas aquellas cosas vienen por añadidura. Gloria al Señor Jesús. Que se enfrascó mucho, hermano, en los negocios de la vida, y que ya es muy usual o muy constante en que esté, hermano, prefiriendo lo material y dejar como secundario la palabra de Dios. Ahí, hermano, pues está algo mal, porque dice el Señor que mejor es adquirir sabiduría que oro preciado.
¿Y la sabiduría dónde la va a encontrar, hermano? En su palabra. ¿Por qué? Porque el Señor, aquí en su palabra es donde nos da el consejo, hermanos, donde nos da la amonestación, la exhortación. Gloria al Señor Jesús. Aquí es donde encontramos, hermanos, esa sabiduría, y sabiduría de Dios y no de los hombres. En Job 28. Gloria a Dios, aleluya. Job 28, versículo 12. Amén. Dice: mas ¿dónde se hallará la sabiduría? Pregunta: ¿dónde estará el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice: no está en mí, y el mar dijo: ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con onice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia? Pregunta. Y brincamos al versículo 28 y dice: y dijo al hombre: he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Gloria al Señor Jesús. Sí, amén, gloria a Dios. Vemos, hermano, que todo aquello, hermano, que el Señor nos dice aquí no se compara ni se iguala, hermano, a la sabiduría de Dios. Dice que no puede ser apreciada como oro de Ofir, ni con onice, dice onice precioso, ni con zafiro. El oro no se igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. Gloria al Señor Jesús. Vemos, hermano, esta lista. Y ya el 28 es donde nos dice: y dijo al hombre: he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Gloria al Señor Jesús. Sí, amén, gloria a Dios. Para los que dicen, ¿verdad? Bueno, pues yo sirvo al Señor, pero pues yo hago lo que yo quiera. No tengo que rendirle cuentas al hombre, sino a Dios. ¿Será una sabiduría de Dios el que piense tal cosa? Que yo en mi vida haga, hermano, como dice el proverbio, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Porque muchas de las veces dicen: bueno, pues yo busco de Dios y sirvo a Dios. Pues sí, pero lo está buscando a su manera, hermano, no como Dios manda, hermano. Su palabra tiene, hermano, un reglamento. Su palabra se tiene que obedecer, porque aquí, hermano, nos dice cómo debemos de caminar. Gloria al Señor Jesús. Y si no hay sabiduría, si no hay, hermano, entendimiento, no va a poder, hermano, obedecer la palabra de Dios. Porque va a decir: bueno, pues yo obedezco a Dios,
Y hay un texto, ¿verdad? Dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Pues sí, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, pero cuando los hombres lo quieren apartar de Dios, no cuando el hombre, hermano, le dice o le señala, hermano, el error en el que anda caminando. Cuando la palabra, hermano, se expone, esa palabra es para mí y para usted. Gloria al Señor Jesús. Y esa sabiduría, hermano, esa inteligencia que Dios quiere, hermano, que nosotros tengamos, no se va a comprar con oro ni con plata, como lo quiso hacer Simón el mago, que quiso comprar esa sabiduría, quiso comprar ese don que tenían los apóstoles. Al contrario, ¿qué le dijeron, hermano? Tú y tu dinero perezca. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios no se compra, hermano, ni con oro, ni con plata, ni con nada precioso. Pues dice el Señor, ¿qué me darías tú? Cuando hablaba, ¿verdad?, de aquel que le iba a ofrecer holocaustos. Pues si tuviera hambre, dice, no te diría a ti, pues de él, hermano, son todos los animales del campo. ¿Qué le podría ofrecer el hombre? Amén, gloria a Dios. Mas, hermano, esa sabiduría, hermano, no tiene precio. Esa se adquiere, hermano, obedeciendo su palabra. Dice aquí, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. El temor a nuestro Dios, hermano, esa es la sabiduría. ¿Por qué? Porque al tener el temor de Dios, usted y yo vamos a obedecer su palabra, hermanos, como está aquí. Amén. Y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿No dice su palabra, hermano, que el sabio ve el peligro y huye? ¿Por qué? Porque es sabio, es inteligente, hermano. Alguien, hermano, que tiene inteligencia, que es sabio, no va a ver el peligro y se va a meter ahí, hermanos. No, va a huir del peligro. Para eso, hermano, es adquirir, hermano, la inteligencia. ¿Cómo la adquiere? Dice, apartándose del mal. Dice, y el apartarse del mal, la inteligencia. Gloria al Señor Jesús. Sí, amén. Es algo, hermano, que podemos adquirir con la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo vamos a agarrar, hermano, el consejo si no escuchamos su palabra? ¿Y dónde va a escuchar la palabra, hermano, si no en el lugar donde se comparte la palabra? En su casa, hermano, ahí descansando, no va a escuchar, hermano, la palabra de Dios, no va a escuchar, hermano, el consejo. Es, hermano, acercándose, gloria al Señor Jesús, a escuchar el consejo de Dios. Regresando, hermanos, o yendo nuevamente ahí a Proverbios 3:13. Gloria al Señor Jesús. Dice su palabra que mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Gloria al Señor Jesús. Haga una comparativa, hermano, lo que dice su palabra, para que usted vea, hermano, la sabiduría que Dios nos da. Cuando entendamos, hermano, y pongamos eso, hermano, que mejor es estar escuchando la palabra de Dios,
que estar, hermano, en una carne asada o andar en un día de campo. Eso es tener sabiduría, eso es tener inteligencia. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra del Señor nos va a dar consejo para vida eterna. Y el que, hermano, usted deje la palabra de Dios por alimentar, hermano, la carne, pues no, hermano, no está bien. Gloria al Señor Jesús. Que cambie la palabra de Dios, hermano, por un deleite carnal. Gloria al Señor Jesús. Sí, amén. Gloria a Dios. Proverbios 3:13 dice, hermanos: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más precioso es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riqueza y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Bienaventurados son los que la retienen. Gloria a Dios. Jesús. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, hermano, dice, y bienaventurados son los que la retienen. ¿Por qué? Porque esta sabiduría o esa inteligencia, hermano, no todos la retienen. Se pensará, hermano, que alguien que tiene finanzas o es muy hábil para emprender o empresas, hermano, ¿será sabiduría de Dios? Puede ser sabiduría de Dios si está, hermano, poniendo en primer lugar a Dios. Sí puede suceder, hermano. Pero a quienes ponen en primer lugar, hermano, su vida personal y después a Dios, no es una sabiduría, hermano, que venga de Dios. Gloria al Señor Jesús. Pero como dice su palabra, si primeramente, hermano, pone, hermano, que busca la justicia de Dios y deja, hermano, que Dios añada lo que a su vida, lo demás que usted necesita, ahí, hermano, hay una sabiduría, hermano, de Dios. ¿Qué sucedía, hermano, con José cuando fue vendido a Egipto? Todo, hermano, lo que él hacía prosperaba. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él guardaba, hermano, la sabiduría de Dios. Gloria al Señor Jesús. Él, hermano, buscaba de Dios. No era su sabiduría y no decía o no dice en su palabra que él, por su gran sabiduría, interpretaba los sueños. Por su gran sabiduría fue que no pereciera, hermano, el pueblo de Egipto. Fue porque todo, hermano, lo dejaba en manos de Dios. Él no decía: oh rey, yo puedo interpretar tus sueños porque soy más inteligente que todos tus sabios, que todos tus adivinos y que todos tus magos. ¿Verdad que no dijo eso? ¿O no dice en su palabra? Él no podía, hermano, hacer las cosas. Dice: Dios es el que interpreta los sueños. Sí, amén. Eso es, hermano, tener sabiduría de Dios, tener inteligencia de Dios.
Y de eso, hermano, a que usted sea, hermano, dotado en sabiduría, en inteligencia, pero sea una combinación, hermano, con la sabiduría de Dios, que viene formando parte, hermano, de lo mismo, que pone en primer lugar, hermano, la palabra de Dios antes que todas las cosas. Eso es sabiduría, hermano, de Dios. Eso es inteligencia, hermano, de Dios. Cuando pone primeramente a nuestro Dios adelante, hermano, y todo lo demás, hermano, queda como secundario. Eclesiastés capítulo 7. Gloria a Dios, aleluya. Eclesiastés capítulo 7, versículo 19. Dice, hermano, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Gloria al Señor Jesús. Y dice en el versículo 29, brincando allá al versículo 29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El Señor hizo al hombre recto, dice. Sí, amén, aleluya. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Sigue diciendo ahí en el capítulo 8, versículo 1. ¿Quién como el sabio? Pregunta. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién te dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Gloria al Señor Jesús. Dice, porque para todos los que quisieren hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Dice aquí, hermanos, el 5, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Gloria al Señor Jesús. El corazón, hermano, del sabio. Gloria al Señor Jesús. Sí, amén, gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio 4, versículo 5. Gloria al Señor Jesús. Amén. Sí, amén. Dice, mirad, yo he enseñado estatutos y decretos como el Señor mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guárdalos pues y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán,
Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como le está el Señor nuestro Dios en todo cuanto pedimos. Gloria al Señor Jesús. Fíjese, hermano, que la importancia de tener, hermano, la sabiduría, la inteligencia, hermano, porque eso le ayuda a un buen testimonio. Cuando hay sabiduría, cuando hay inteligencia, hermano, tiene un buen testimonio ante los ojos de Dios y de los hombres. Dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán, fíjese, y todos estos estatutos. ¿Y qué dirán los pueblos, hermano? Y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Gloria al Señor Jesús. Pero si lo ven, hermano, renegando, peleando, hermano, ¿qué va a decir la gente, hermano? ¿Qué va a decir la gente, hermano, si está dando mal testimonio? Pues muchos lo que dicen, para ser como ellos, pues mejor sigo como estoy. Sin embargo, hermano, qué emotivo es, hermano, que alguien, hermano, mire una gran diferencia, como estos pueblos, y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y que las gentes, hermano, como lo han hecho, hermano, con diferentes hermanos, hermanas, cuando piden, hermano, oración por sus enfermos, oración, hermano, por aquellos, hermano, que lo necesitan, que van y le piden, oren por un familiar, por un fulano, sutano. ¿Por qué, hermano? Porque ve, hermano, que en usted, hermano, hay un reflejo de Dios. ¿Y por qué lo hacen? Porque dicen, es que a ti sí te escucha Dios, a mí no me escucha. Y dice el versículo 7, ¿por qué? Porque ellos lo ven así, hermanos, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos como a ellos, dice, como lo está el Señor nuestro Dios en todos cuanto le pedimos. Por eso, hermano, las gentes se animan, hermano, a pedir oración, porque dicen, es que ustedes sí los escucha Dios. Esto, hermano, es bueno, porque hay un buen testimonio. Hay un buen testimonio, hermano, delante de Dios, y también los hombres lo ven. Y es cuando ellos, hermano, miran esa diferencia. Sí, amén, aleluya. Por eso les dicen, oren por nosotros. Gloria al Señor Jesús. Pero si mirar, hermano, el mal testimonio, peleando el marido con la mujer o la mujer con el marido, ¿qué testimonio va a ser eso? Y lo primero, hermano, es que dicen, y eso es que son cristianos. Porque recuerda, hermano, que los de afuera, hermano, quieren que seamos perfectos. No quieren ninguna falla. Nada, en todo está. No se puede, hermano, tener ninguna falla. Porque ahí, hermano, están los ojos viendo y juzgando. Pero para que eso, hermano, no suceda, pues lo que tiene que hacer, hermano, lo que tenemos que hacer es
dar buen testimonio ante los ojos de Dios, primeramente, y el hombre puede ver también, hermano, ese testimonio. Primera carta a los Corintios, hermanos. Primera carta a los Corintios 2. Corintios 2. Versículo 1. Bueno, en adelante. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie reconoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que sepamos que lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras engañosas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Gloria al Señor Jesús. Esa sabiduría, hermanos, que Dios nos da es para entender, hermano, su palabra, para poder, hermano, comprender su palabra. Por eso dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Gloria al Señor Jesús. Sí, amén, gloria a Dios. Si usted, hermano, se congrega, viene hoy, viene mañana, quizás los que ven el jueves, hermano, el que no, hermano,
no discierne las cosas espiritualmente de Dios, pues ¿qué le va a decir, hermano? ¿Para qué tanta reunión? ¿Para qué tanto? Con una vez que vayas. No es necesario estar tanto tiempo ahí, le llaman fanatismo. Gloria al Señor Jesús. No hay necesidad de ser tan fanáticos, estar ahí. ¿Por qué? Porque dice su palabra, dice que pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ellos perciben, hermano, lo espiritual, pero lo carnal, pues no lo de Dios. Deja eso, mira, el domingo mejor vamos a hacer una carne asada. Cabo, luego vas. No van a decir, de estas no hay diario. Ya puedes ir cuando tú quieras. ¿Por qué? Porque ellos lo ven, hermano, carnal, natural, dice, pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, hermano, y no las pueden entender. Claro que no entienden, hermano, lo espiritual de Dios. Y como no entienden, hermano, critican. No lo hagas. Dice, porque se han de discernir espiritualmente esas cosas. Por eso el hombre, hermano, natural no percibe las cosas de Dios. Hechos 6:8. Hechos Dios, aleluya. capítulo 6, versículo 8. Dice, como Esteban hablaba, dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamado de los libertos, y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces dice, sobornaron a unos para que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Fíjese, unos hombres, hermano, naturales, que no entendían la palabra de Dios, no podían discernir, hermano, lo de Dios. Por eso ellos, hermano, al contrario, con envidia por mirar, hermano, a Esteban lleno, hermano, de gracia y de poder de Dios. Por eso dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos, dice, de la sinagoga llamados de los libertos, y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero ¿qué dice el 10? Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Por qué? Porque él hablaba, hermano, con espíritu de Dios, con la sabiduría de Dios. Por eso no podían, hermano, ellos resistir, porque ellos tenían una sabiduría carnal. No era una sabiduría de Dios. Por eso se enojaron, hermano. Por eso, hermano, lo mataron. Porque no pudieron, hermano, resistir a la sabiduría de Dios. Gloria al Señor Jesús.
Y esa sabiduría, hermano, ¿para qué sirve? También dice que es para defensa del Evangelio. Ahí en Judas creo que habla. Gloria a Dios, aleluya. Que se contendiera, ¿verdad? Por la palabra. Gloria al Señor Jesús. O defensa, hermano, del Evangelio. Gloria al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque hay hombres, hermano, que se creen ser sabios, pero en su propia prudencia, y dicen, hermano, tales barbaridades de la palabra. Pero si tenemos, hermano, la sabiduría de Dios, el conocimiento, hermano, pasaría, hermano, lo que pasó aquí con Esteban, que no se pueda resistir a la sabiduría y al espíritu con que habla o con que Dios le da. Gloria al Señor Jesús. Ahí, hermanos, en Santiago, capítulo 3, 13. Bendito Dios, aleluya. Santiago 3, 13. Dice, hermanos, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta. Muestre muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tiene celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Gloria a Dios, aleluya. Vemos, hermano, aquí la sabiduría, hermano, de lo alto, la sabiduría de Dios. Aquí el 3 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta. Muestre por la buena conducta, o sea, por el buen testimonio, con sus obras en sabia mansedumbre. Pero quienes no tengan esto, hermano, no tiene una sabiduría de Dios. Por eso dice el 14. Pero si tiene celos amargos y contención en vuestro corazón, dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, ¿qué quiere decir, hermano? No mientas. Eso no es cierto, que tienes sabiduría, ni que estás lleno del Espíritu de Dios. Dice que no mintáis contra la verdad, porque esas cosas, dice, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, y fíjese, sino terrenal, animal y diabólica. Fíjese qué palabra, hermano. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Ahí, hermano, no hay sabiduría de Dios. Podrá decir, hermano, que tiene sabiduría, podrá decir que Dios le habla, podrá decir muchas cosas, pero aquí nos hace, hermano, una parte donde dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta aquí.
Y luego nos dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muéstrame que eres sabio, como pues aquí nos está diciendo, muéstrame que eres sabio, pero no en tu sabiduría, sino en la sabiduría de Dios. Y ya es donde nos da la otra lista en el 14. Pero si tienes celos, ya desde ahí, celos amargos y contención en vuestro corazón, dice que no mintáis. O sea, no es cierto que tienes sabiduría de Dios. Dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es de la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y el 17, pero la sabiduría que es de lo alto, fíjese qué diferencia a lo otro, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Vemos, hermano, qué es sabiduría de Dios y qué es sabiduría del hombre. Para eso es la enseñanza, hermano. Por eso el Señor nos enseña en su palabra, porque aquí podemos entender cuál es la sabiduría de Dios, cuál es la sabiduría del hombre. ¿Y por qué digo que nos enseña su palabra, hermano? Porque si dentro de su corazón hay parte de lo que dice arriba, entonces usted pueda enmendar, hermano, en su vida y decir, bueno, entonces mi sabiduría no es de Dios, porque yo tengo celos, tengo contiendas. Eso no es de Dios. Entonces ya estoy viendo cuál es la sabiduría de Dios. Entonces aquí en el 17 dice, entonces la sabiduría que yo debo de tener es esta, que es primeramente pura, después pacífica, porque si habita en pleitos, pues es de la otra sabiduría. Es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Qué le dijo Juan a los fariseos cuando bautizaba, hermano? ¿Qué les dijo? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras. Primero les dice, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? A hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso era, hermano, primero, para poder venir a los pies del Señor. Entonces aquí, hermano, el Señor en su palabra nos está diciendo cuál es una sabiduría y cuál es la otra. La de misericordia, la de buenos frutos, la de incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Gloria a Dios, aleluya. Esa es la sabiduría de Dios. Si se quiere, o si quiere, o el que se quiera quedar con la otra sabiduría, decir, no, pues es que, no, este hermanito está mal. No, yo nada más leo lo que está en la Escritura, lo que está aquí. Como dice ahí primero los Corintios, cuando habla ahí en Corintios 11, cuando habla acerca, ¿verdad?, de la cubierta de la mujer y el no cubrirse al varón, pero en otra parte, ya más abajo, donde dice, pero la iglesia de Dios no tiene tal costumbre y no va a contender contra eso. El que sienta que su sabiduría es buena, teniendo pleitos, celos, contiendas y todas esas cosas,
pues bueno, que siga en su sabiduría. Pero el consejo de Dios nos está diciendo, hermanos, cuál es la sabiduría de Dios.